Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos por aquí. Y vamos a continuar un poquito con esto del curso de CCNA versión 1.1, ¿ok? Bueno, miren, eh, esta imagen que están viendo ustedes es un adelanto básicamente a lo que vamos a ver más adelante también. Y, y esa es la imagen más importante que ustedes se tienen que familiarizar en el futuro. O sea, no es que hoy tienen que familiarizarse, no, ni siquiera vamos a hablar de esto hoy, solamente me estoy adelantando un poquitito para lo que se viene y para que tengan una idea de lo que vamos a estar viendo básicamente, ¿no? Y esto es lo que ustedes tienen que sentirse cómodos y familiar con esta imagen que están viendo. Es el modelo de OSI. ¿No? El modelo de OSI de Open System Interconnections. Okay. Este es el modelo más importante que existe dentro de lo que es el ambiente de la comunicación de datos. Bueno, son 7 capas y recuerden que este es un modelo referencial porque el modelo que se utiliza en Internet es el modelo de TCP/IP. Este es el modelo de OSI y el otro es el modelo de TCP/IP. Pero vamos a enfocarnos un poquitito, a hablar un poquito. Como les dije, esto es una especie de adelantamiento, ¿no? El modelo de OSI es muy importante que ustedes se orienten de qué se trata básicamente, ¿no? Cuando ustedes estén trabajando, haciendo algo en particular, ustedes tienen que darse cuenta en qué capa están trabajando. Son 7. ¿En qué capa están trabajando? ¿Ok? Al día de hoy que estamos empezando apenas, no se preocupen. ¿Ok? Pero siempre es bueno también tener una idea, un adelantito, ¿no? Por ejemplo, miren, les voy a decir varias experiencias. Si ustedes dominan la capa uno, digamos, la capa física, si ustedes se vuelven unos expertos en la capa física, fácil viven de eso. Sí, porque trabajo hay una inmensidad y pocas personas dominan 100% la capa uno. De hecho, la mayoría de nosotros que nos dedicamos aquí a las redes de computadoras, sabemos todas las capas, pero un poco de todas. Hay gente que le encanta la capa uno, hay gente que no le gusta la capa uno. ¿A qué se dedica la capa uno? ¿A qué se refiere con la capa uno? La capa uno se refiere a todo lo que es físico, ¿no? Si tú solucionas un problema, cambio de cable o un cable, digamos, un cable mal construido, por ejemplo, que los cables se hacen, lo puedes hacer a mano, ¿no? Un cable para conectar computadoras con switches, ¿no? Si tú eres un experto en conociendo los estándares, ¿no? De lo que son todo este tipo de cableado, de hardware, entonces tú estás dominando la capa uno básicamente, ¿no? Y así existen diferentes tipos de capas, ¿no? Hay gente que se dedica a crear aplicaciones, ¿no? Y estamos hablando de la capa 7, ¿no? Pero bueno, eso está relacionado más que todo con la comunicación de datos. No se refiere al desarrollo de una aplicación para ejecutarse en un entorno de una enterprise, por ejemplo. Esto es única y exclusivamente para transmisión de datos, ¿ok? Transmisión de datos. Y obviamente hay muchos protocolos que son básicamente estándares, bastantes protocolos. Entonces, ustedes, si van a dedicarse a las redes de computadoras, van a tener que, es muy probable que se sientan cómodos en alguna de estas capas. Van a tener que saber de todas, sí, un poco de todas, más que suficiente, ¿no? Pero seguramente les va a encantar una de ellas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la capa 2, Data Link, ¿no? Todo lo que concierne Local Area Network. Todo lo que es Local Area Network se refiere a la capa 2, ¿no? Y todo lo que se refiere a la parte física se refiere a la capa 1. Bueno, y todo lo que se refiere a saltar de tu network a otro network ubicado en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso ya es cuestión de ruteo,
¿no? Si tú quieres llegar, por ejemplo, yo puedo construir mi network en mi casa, en mi oficina, yo construyo mi network, ¿no? Y mi network va a tener muchos nodos, muchas computadoras que se comunican, quizás empleados, usuarios. Y entre usuarios se pueden comunicar. Eso es lo que es Local Area Network. Estamos hablando de capa 2. Pero si yo quiero salir de mi propio network y comunicarme con un elemento de otro network ubicado, digamos, en Europa, entonces ahí tengo que conocer algo de respecto a lo que es network, capa 3, routers, ruteo, etcétera. ¿No? Ya están viendo ustedes cómo es, ¿no? Realmente cómo funciona todo esto. Yo creo que el curso de CCNA trata mucho de capa 2 y capa 3. Muchísimo de capa 2 y capa 3. Prácticamente yo diría que tiene que volverse un experto en capa... No, no un experto, perdón. Tiene que conocer mucho de capa 2. Muchísimo de capa 2. Un poco de capa 3. Y un poquito más digamos, de capa 1. Son los tres principales, aunque también tiene que saber un poquitito de capa 4, pero yo creo que el corazón de CCNA es capa 2. Le puedo decir 50%, quizás un 30-25% de capa 3, otro poquito de capa 1 y otro poquito de capa 4 y ya de más para arriba, ¿no? Entonces, vamos a hablar mucho de capa 2, ¿no? Es lo que es el estándar Ethernet, ¿no? Todos son reglas, reglas de estandarización, ¿no? Ethernet existe en capa 2, ¿no? Ethernet existe en capa 1, ¿no? Entonces, Ethernet es básicamente la idea de comunicarse, pero existen estándares, ¿no? Estándares. Bueno, es importante saber también de que quien genera el dato para transmitir, porque aquí recuerden qué cosa es networks, transmitir datos. Eso es muy importante. Esa es la idea general de CCNA, transmitir datos. ¿Quién genera el dato? El dato se genera en la primera capa, perdón, en este caso, depende cómo lo veas, en la capa 7. Ellos generan datos. La capa 7 genera datos. Y ese dato hay que mandárselo por la capa 1. O sea, en la parte física está en el cableado. Por ahí tiene que irse el dato, ¿no? Pero el dato es creado en la capa 7. O sea, vamos a ver si podemos hacer algo por aquí. Ya que estamos en esta explicación, déjenme ver. Aquí está. Bueno, miren, los datos se generan aquí, ¿ok? Pero los datos se tienen que ir por aquí, ¿ok? Así a grandes rasgos, ¿ok? Todo es a grandes rasgos, ¿por qué? Porque esto se va a ir viendo pasito a pasito. Estamos apenas en el primer, ¿no? Segunda clase de CCNA y vamos a tener como 40 clases y en todas las clases vamos a estar hablando de esto. En todas las clases. Así que esto nada más es a grandes rasgos, como dicen en inglés, el big picture, nada más, ¿no? Datos se generan aquí, ¿ok? Aquí se genera el dato. Y esos datos se tienen que ir por acá. Pero este dato, antes que se vaya por acá, pasa por un proceso. Proceso. Todo lo procesan antes de que se vaya. Porque le tienen que añadir algún tipo de información. Por ejemplo, a quién va, a dónde va, qué tipo de dato es, con qué aplicación se generó ese dato, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas detrás de el envío de los datos a través de los cables, ¿no? Entonces, lo importante también conocer es el proceso de que se llama encapsulación. O sea, cuando uno genera el dato, pasa al siguiente.
¿no? A la siguiente capa, y esta capa le añade algo, un elemento importante de identificación, ¿no? Porque, por ejemplo, si este dato es generado con cierta aplicación, este dato es generado con cierta aplicación, necesitamos enviar este dato y que en el otro extremo se abra con la misma aplicación que lo creamos aquí, para que se entiendan. Entonces, cada uno de ellos le va a añadir información. Por ejemplo, pues, como dije hace ratito, la aplicación que creó ese dato, ¿no? Tiene que indicar a quién va enviado, ¿no? Exclusivamente a quién. Puede que esa información o el destinatario a donde quiero enviar ese dato se encuentre en mi local area network o se encuentre fuera de mi local area network. Entonces todo depende, ¿ok? Entonces por eso mismo, cada quien, cuando alguien crea un dato, en este caso una aplicación, y pasa a la siguiente capa, esta capa lo que va a hacer es añadir información. Esa añadidura de información se llama encapsulación. Cada uno de ellos encapsula, ¿no? Entonces, eso es lo importante saber, ¿no? Entonces, esa información que se va creando aquí se llama un paquete, ¿no? Aquí crea el dato, crea un paquete, ¿no? Le añade más información. Aquí, hasta aquí más o menos es el paquete. Cuando pasa a esta capa, que lo vuelve a encapsular, o sea, cada capa le va a añadir una información extra, ¿no? El dato va a seguir intacto, solamente le va a añadir más información. En el data link, en la capa 2, esa información, ¿no?, que recibe de la capa anterior y lo vuelve a encapsular, añadirle su propia información, ya no se llama packet, se llama frame. Ok, frame. Aquí a estas alturas se llama frame. Vamos a ponerle por aquí, frame. ¿No? Aquí se llama packet. Entonces, y el frame se va por aquí, ¿no? Al otro extremo. El otro extremo lo que está recibiendo es una colección de ceros y unos que se van a convertir en un frame. Después ese frame se convierte en un packet y se va en el proceso inverso. Recibe bits, lo convierte en frame, el frame se convierte en un packet y se va yendo en el caso inverso, ¿no? Aquí creamos un dato, el dato se va encapsulando hasta que se cree un frame y el frame se va en forma de bits, ceros y unos. Ok, más o menos esa es la idea, ¿no? Pero hay algo más que hay que saber todavía. Yo sé que si se pierden un poquito es normal, ¿ok? Porque eso lo vamos a repetir exclusivamente. De hecho, en el siguiente video vamos a hablar un poquito más de lo que es el modelo de OSI. En este momento todavía no quiero tocar, solamente lo quise mencionar que el modelo de OSI es muy importante en la carrera de ustedes, ¿no? En este video vamos a tratar lo que es Ethernet Networking, o sea, vamos a hablar un poquito de la capa 2 y vamos a hablar un poquito de la capa 1 con respecto a lo que es Ethernet, que es un estándar que nos indica la comunicación de datos localmente. Hay muchos estándares, por ejemplo, localmente existe pues el network por cableado, existe el network por wireless, ¿no?, inalámbrico, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un diferente estándar. ¿Por qué digo un estándar? Porque para que todos los equipos se puedan comunicar, tienen que tener un modelo igual. Y ese es el estándar. El estándar que está definido en una organización por ahí, lo que es el IEEE. ¿Ok? Es la organización que establece los estándares para comunicación de datos. Por lo tanto, es muy importante saber siempre qué es lo que estamos haciendo. En este momento vamos a hablar un poquito respecto a lo que es Internet.
o sea, comunicación de datos dentro de nuestra propia oficina, nuestra casa, si quieren verlo de esa manera, ¿no? O sea, es local, cómo se hace la comunicación local, qué detalles hay que entender, ¿no? Entonces, muy importante saberlo, ¿ok? Y también la parte física, qué estándares existen en la parte física. Mire, vamos a hablar un poquito de lo que es Ethernet Networks, ¿ok? Hoy en día, recuerden que esto lo vamos a ver, ¿ah? No se preocupen. Vamos a ver realmente, nada más quise tocarlo. Miren, hoy en día existen em, Ethernet, vamos a definir Ethernet. Pues Ethernet básicamente es el acceso a un medio para poder comunicarse. ¿Cómo es posible que dos computadoras se comuniquen? Es porque tienen ambos acceso a un mismo medio. Y ese medio es el que nos permite comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos visto lo que es un hub, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esto. Bueno, eso es lo que es Ethernet, ¿no? Pero existen hoy en día tres niveles para lo que es Ethernet. Tenemos uno que es Ethernet, el normal Ethernet que hemos conocido por muchos años. Ya más adelante apareció lo que se llama el Fast Ethernet. Aquí está mal escrito, ¿ok? Vamos a corregir esto. Ethernet. Ok, ahí está. Tenemos lo que es el Ethernet, ¿no? Y después salió uno de más alta velocidad, porque la tecnología mejoró muchísimo. Y salió lo que es Fast Ethernet. Para que se den una idea, Ethernet corría a una velocidad máxima de 100 megabits por segundo. Ojo, 100 megabits. Hoy en día todavía hay muchos que todavía están contentos con 100 megabits, el cual es aceptable, podemos decir, ¿no? 100 megabits. Si en tu casa tienes 100 megabits, es aceptable todavía. No, estamos hablando de cableado, ¿ah? Olvídense por ahora del wireless. Olvídense del wireless. El wireless, de hecho, se van a dar cuenta después que el wireless no es adecuado para una oficina. Para una casa es adecuado, probablemente sí, pero también tiene sus inconvenientes. Quizás a muchos no les ha tocado, pero tiene sus inconvenientes. Y les voy a ir adelantando algo. El wireless es compartido. El wireless no es que ustedes agarran un ancho de banda a una velocidad y a esa velocidad van a trabajar. No, el ancho de banda en el wireless se comparte. Un ejemplo, si alguien en su casa está viendo un partido de fútbol a 4K y ustedes también, recuerden que 4K demanda bastante ancho de banda. Y si lo están compartiendo con otro más que está haciendo lo mismo, viendo un partido en 4K, viendo otro partido, digamos, o el mismo también puede ser, entonces estamos hablando que el ancho de banda se va a dividir entre dos. Y si son tres, se va a dividir entre tres. Y si son cuatro, se divide entre cuatro y llega el momento que no se aguantan. Todos van a estar lentísimos. ¿No les ha pasado eso en algún concierto o algo que se pone lentísimo? Porque ahí se comparte entre todititos. Claro, ahí hay un arreglo de muchos access points, pero esos muchos access points se tienen que dividir en la cantidad de gente que están ahí en el ambiente. Claro, hay algunos que utilizan el wireless del establecimiento, otros que utilizan su propio, ¿no? Su propio teléfono con su propio carrier, ¿no? Con su propio internet, pero aún así todo eso está circulando en el aire y se están chocando, por eso es lento, ¿ok? Bueno, para no hacer largo esto, existe Ethernet, Ethernet mejoró después y, y empezamos a tener el Fast Ethernet, ya mucho más rápido, ¿no? Ya pasaba de los 100 y después empezamos a tener Gigabit Ethernet, 1000 megabits, o sea, 1 gigabit, 1000 megabits.
Eso es importante, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, hoy en día yo pienso de que ya Ethernet hay que dejarlo por lado. Hay que trabajar con Fast Ethernet. Y si pueden trabajar Gigabit Ethernet, mucho mejor. Bueno, aquí lo importante es que eh, entender que, bueno, al día de hoy depende o dependemos mucho de nuestros Internet Service Provider que nos pueden ofrecer como velocidad y también como ancho de banda, que vamos a explicar cuál es la diferencia de ambos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito respecto a unos conceptos que ya hemos hablado, pero vamos a recalcar en este momento, asentar estos conceptos. Por ejemplo, un collision domain. ¿Qué es un collision domain? Ya habíamos dicho algo bien importante. Un collision domain, pues básicamente es un ambiente donde cualquiera se puede añadir aquí. Aquí estamos hablando, estamos teniendo un ejemplo de lo que es un collision domain con 3 computadoras y ya vemos cómo funciona esto. Es un ambiente donde si un elemento, un PC1, por ejemplo, quiere comunicar datos a PC3, ¿no? Y si PC2 quiere comunicar datos a PC1 al mismo tiempo, no se va a poder. No se va a poder, porque solamente está permitido que uno transmita datos. Porque si no existe el fenómeno que se llama collision, ¿no? Entonces, el hub lo que está generando es un collision domain, una constelación de choques a cada rato. Entonces, el collision domain no es muy deseable en el ambiente de las computadoras, ¿no? Entonces, si hubieran 2 dispositivos, va a haber también ese problemita de collision domain. ¿Por qué? Porque puede haber la posibilidad de que PC1 quiera comunicarse con PC2 y al mismo tiempo PC2 también quiere mandarlo algo a PC1. Entonces ahí hubiera un problema. Uno de los dos solamente puede transmitir. Uno va a esperar y el otro va a transmitir. Entonces ahí está el detalle. Y también para la situación de los broadcasts, ¿no? El PC1, pues cuando quiere mandar una información lo manda a todos, ¿no? Entonces, lo importante del collision domain es que es totalmente indeseable, ¿no? Nadie desea tener un collision domain, ¿no? Donde todo mundo, cuando empieza la transmisión, pues van a tener que chocarse, ¿no? Recuerden, algo bien importante para recordar collision domain es que solamente uno puede transmitir a la vez. Como le digo, otro ejemplo nuevamente, si PC1 y PC3 ambos quieren transmitir al mismo tiempo, se van a detectar que se están chocando. Uno de ellos solamente va a transmitir y el otro va a tener que esperar. Por eso es lento un hub, súper lento. Y mientras más dispositivo tengas, mucho más lento. Porque las probabilidades de choque son mucho más altas. Eso es lo que es un collision domain. Como ahí ustedes lo están viendo, ¿no? Miren, por ejemplo, PC1 y PC2 están mandando datos y se están chocando. Se chocan, ¿no? Entonces no pueden mandar. Pero miren, PC2, miren cómo funciona PC2. PC2 manda, quiere comunicarse con, en este caso no sé si con PC1 o con PC3, pero lo que él hace para garantizar, le manda a los dos. Le manda a los dos. Pero a su misma vez, PC1 también quiere comunicarse y ni siquiera alcanza a pasar por el hub. ¿Por qué? Porque se chocó con el elemento que está mandando PC2, se chocó. Entonces PC1 no puede transmitir en este momento porque está ocupado. El medio, el media access, que es el hub, está ocupado. No puede transmitir. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tiene que esperar y bajo un tiempo de unos cuantos milisegundos, otra vez va a sentir a ver cómo está el medio,
si está disponible para transmitir. Y a lo mejor está disponible para transmitir y empieza a transmitir. Y PC2 a lo mejor comienza a transmitir otra vez, se chocan otra vez y pasa otra vez lo mismo. Aquí lo importante también es saber es que mire cómo PC2 le manda lo que quiere transmitir, lo manda al hub. Pero en realidad se tiene que ir para PC1, pero también se va para PC3. Pero PC3 lo va a descartar porque no es para él. Así funciona de mal los hubs. ¿Qué es lo que pasa con un broadcast domain? Miren, un switch tiene algo muy peculiar, ¿no? El switch es bien importante porque el switch, cada puerto del switch, recuerden aquí, collision domain es todo, ¿no? Todo es un collision domain. O sea, collision domain es el lugar donde todos se chocan. Ahora, ¿qué cosa es un broadcast domain? Broadcast domain no es es un lugar donde todos se chocan, sino es una colección de collision domains. Ahora, miren, el switch, cada puerto del switch, ¿no? A diferencia de cada puerto del hub, ¿no? Es un potencial para que se choquen, para que generen collisions. Pero en el caso del switch, cada puerto, ustedes están viendo aquí hay 4 computadoras conectadas a diferentes puertos del switch. Lo que pasa es que cada puerto del switch es un collision domain diferente. Por ejemplo, miren, el PC1 está conectado a un puerto. Ese puerto es un collision domain, pero solamente hay un elemento en ese collision domain. Por lo tanto, ¿con quién se va a chocar? Con nadie. Entonces él va a poder transmitir libremente porque está solito en ese collision domain. Y así todos los puertos del switch son un collision domain, ¿no? Cada puerto es un collision domain. Entonces quiere decir que cada elemento que se conecta a ese puerto del switch está conectado a un collision domain y en realidad es un collision domain de a uno, no hay más en ese puerto. Por lo tanto, no te vas a chocar con nadie. Por eso aquí ustedes no ven choques. PC1 quiere transmitir, manda su información al puerto. Y el switch, como es inteligente, lo va a entregar a quien le corresponde. Listo. PC2 quiere transmitir, también él va a transmitir en cualquier momento al mismo tiempo de PC1 si quieren, ¿no? Y no se va a chocar con nadie, porque él está solo en su propio collision domain y lo va a entregar. El switch es inteligente, él sabe, ¿no? Porque aquí, obviamente aquí, cuando va a transmitir el dato, le va a decir a quién lo quieres enviar. Y el switch dice, oh, a PC3, él sabe que lo va a enviar por aquí, pum, va para allá. Y así también el PC3, PC4 manda su información dependiendo a quién quieren comunicarse y el switch hace la entrega. Entonces aquí no hay choques. Para nada. Aquí no hay choques. Esa es la diferencia del switch con el hub. Ok, bueno, muy interesante. El switch es inteligente. Entonces uno va a decir ahorita, bueno, pues nunca más voy a usar un hub. Voy a usar un switch toda la vida. Sí, si el switch tiene 48 puertos, son 48 collision domains. Pero un collision domain con un elemento conectado a ese puerto no genera choques porque él está solito. No se choca con nadie más. A diferencia del hub que ya vieron, ¿no? Bueno, hay una tecnología, bueno, en este caso es un protocolo, ¿no? Llamado CSMA-CD. Este protocolo también es muy importante, ¿no? Porque con este protocolo vamos a entender cómo funciona, digamos, el Java y cómo funciona, en un futuro vamos a entender cómo funciona el wireless. Que ya ustedes han detectado que yo estoy hablando mal del wireless. Sí, estoy hablando mal del wireless. Porque es muy conveniente el wireless. Es conveniente, no necesitas cableado. Con tu celular tiene un wireless por ahí que se conecta al otro wireless y ya tienes internet, ya estás conectado, ¿no? Es conveniente, muy conveniente. No tienes que enchufar tu teléfono porque tiene una batería que está cargada. Entonces te puedes mover a donde quieras con el teléfono si quieres, porque ese teléfono se conecta al wireless y se va a internet y hace por ahí navega. Pero ya les dije,
Si dos, tres personas están haciendo lo mismo de alta intensidad al mismo tiempo, se van a repartir el ancho de banda. Lo que pasa es que la mayoría no lo ha sentido porque probablemente hacen actividades muy pequeñas. Por ejemplo, hacer browsing en internet no requiere mucho, no mucha demanda de ancho de banda. Y las probabilidades que lo hagan al mismo tiempo quizás no es tan baja, pero tampoco no es tan alta, ¿no? Pero como le dije, si tienen en la casa alguno que le guste el fútbol y esté viendo un partido en 4K y al mismo tiempo tiene el otro hermanito, hermanita, lo que sea, está viendo, está jugando con esos juegos que tienen alta definición y al mismo tiempo tienen otro hermanito más que está haciendo algo igual, tienen otro hermano mayor que está viendo fútbol también o una película en 4K, ahí se reparten entre cuatro el ancho de banda y tiene alta intensidad, ahí van a notar la diferencia, se va a hacer súper lento. Entonces, ya va a haber un momento para hablar un poquito de wireless, ¿no? Bueno, hay un estándar que se llama CSMACD, ¿no? Es un estándar de Ethernet que usa un protocolo llamado Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, ¿no? Que ayuda a los dispositivos compartir el ancho de banda, digamos, parejo, mientras previene que dos dispositivos transmitan simultáneamente en el mismo medio, porque no se puede hacer eso, ¿no? Va, este protocolo lo que va a hacer es un estándar, ¿no? Lo que va a hacer es que no te va a permitir, va a tratar de prevenir que dos transmitan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no es posible, se van a chocar en un medio como el hub, no en el switch, como en el hub o en el wireless, ¿no? Este protocolo lo que va a hacer primero, como dice su nombre, Carrier Sense. O sea, primero va a ver, va a observar, ¿no? En este caso aquí. Este, por ejemplo, PC1, vamos a poner esto aquí así. PC1, por ejemplo, va a observar primero qué pasa aquí en el hub, ¿no? Como le llaman Carrier Sense. Multiple Access Collision Detection. Lo que va a hacer es básicamente eh, en una especie de... Va a tratar de observar un poquito qué está pasando por acá. Si no hay nada, no hay actividad, entonces él transmite, ¿no? Y lo mismo va a pasar él. Él también antes, para evitar los choques, lo que va a pasar es que va a sentir qué está pasando en el hub. Si siente que hay actividad, se tiene que aguantar. O sea, bueno, disculpen, pero tiene que esperar. Se tiene que esperar un poquito hasta que se libere, ¿no?, la transmisión y él empieza a transmitir. O sea, él cuando detecta que está ocupado, después de un tiempo determinado, no un tiempo fijo, sino un random, un aleatorio, no sé cuántos milisegundos, va a tratar de observar nuevamente qué está pasando. Si siente que está libre, él empieza a transmitir. Y lo mismo pasa con PC1. Quiere volver a transmitir, tiene que hacer el Carrier Sense, ¿no?, para ver qué cosa hay. Si alguien está transmitiendo, se tiene que esperar también. Lo mismo PC3. PC3 quiere transmitir, se va a tener que esperar. Si es que siente que algo está pasando aquí, alguien está transmitiendo. Imagínense, mientras más dispositivos, la probabilidad de que esté ocupado es más alta. Por eso mismo el hub es súper lento, cosa que no pasa aquí. Cosa que no pasa aquí. Por eso mismo este protocolo es muy importante, va a permitir que dos dispositivos no transmitan al mismo tiempo. ¿A través de qué? A través del Carrier Sense. O sea, observar qué está pasando en el medio. Porque el medio es de múltiple access. No solo es para ti, es para todos. Entonces, todos antes de transmitir tienen que hacer el Carrier Sense. Tienen que dar una ojeadita que está pasando en el medio para antes de transmitir, ¿no? Entonces, y así pasa con el otro, y con el otro, y con todo lo que van a transmitir tienen que hacer la misma actividad. Por eso mismo este protocolo, ¿no?, este estándar de Ethernet es el que utilizan aquí los dispositivos como Java y como wireless.
También después vamos a hablar de otro protocolo que es Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? También aquí nos adelantamos un poquito para que más o menos se entienda cómo funciona esto, ¿no? Ahora, estos dos que ustedes ven aquí, Collision Domain y Broadcast Domain, uno de ellos obviamente es considerado, también es importante entender lo que es el half duplex y el full duplex. Por ejemplo, hay un método que se llama el simplex. Para que lo entiendan, el simplex solamente se transmite una sola vez una sola vez al mismo tiempo, pero solamente va de una dirección, de un transmisor a un receptor, siempre, nada más. Y el half duplex va en dos direcciones, pero nunca al mismo tiempo. Por eso le dicen half duplex, la mitad nada más. Puede estar todo el tiempo, pero mientras uno transmite, el otro no, no está transmitiendo. Solamente en, va en las dos direcciones, pero no al mismo tiempo. En un momento está para acá, transmitiendo para acá, y en otro momento está transmitiendo para acá. En un momento este se convierte en transmisor y en otro momento se puede convertir en recibidor, receiver. Así está, pero nunca al mismo tiempo. A diferencia del full duplex. ¿Quién es full duplex? ¿Y quién es half duplex? Half duplex es el hub, el hub. Este es half duplex. El indeseado half duplex. ¿Y quién es el full duplex? Es el switch. El full duplex. ¿Ok? Simultáneos. O sea, este dispositivo puede transmitir y al mismo tiempo recibir. Igual que él. Él al mismo tiempo está transmitiendo y al mismo tiempo está recibiendo información, datos. ¿Ok? Esa es una pequeña diferencia para que entiendan cómo funciona el full duplex y el half duplex. Son términos que lo van a utilizar cuando estemos trabajando con los switches, ¿ok? Bueno, Ethernet a the data link. Aquí vamos a hablar también lo que es Ethernet en el data link. Vamos a empezar un poquito a hablar para que se vayan acostumbrando ya a lo que es Ethernet en el data link. Sabemos que el data link es la parte que es Local Area Network. Hay muchas cosas que hay que saber del Local Area Network. ¿Ok? Aquí como dice, ¿no? Ethernet en el Data Link Layer es responsable por el addressing. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es addressing. Comúnmente referido como MAC address o algunos le llaman hardware address. ¿Ok? Bueno, pues una de las actividades importantes es el addressing. Ok, vamos a ver qué es el addressing. El Ethernet at the Data Link Layer también es responsable por framing packets recibidos del Network Layer, como dice aquí, ¿no? Es responsable por framing packets recibidos desde el Network Layer y preparar ellos para la transmisión on the local network a través de Ethernet Contention Based Media Access. Ese Media Access va a ser el cable, ¿no? Entonces, una de las actividades es addressing. Addressing nada más es, pues, básicamente eh, asignarle su identificación al dispositivo. ¿Ok? Addressing. Y lo demás es, pues, lo que se llama el framing. Vamos a hablar de ambos. Miren, por ejemplo, todos los dispositivos, vamos a hablar por aquí, vamos por aquí. Todos los dispositivos que se comunican en Local Area Network, por ejemplo, en sus casas, ustedes tienen un Local Area Network. Todos los dispositivos tienen un MAC address, como dice aquí, MAC address, MAC o hardware address. Vamos a ponerle aquí si quieren MAC address, ¿ok? O hardware address, cualquiera de las dos cosas. Todos los dispositivos tienen.
Si ustedes tienen una laptop, para que esa laptop pueda comunicarse y ser parte de su local area network, tiene que tener un MAC address. ¿Quiénes más se comunican a su local area network? Por ejemplo, las cámaras de vigilancia. Seguramente en sus casas tienen cámaras, algunos tienen cámaras. Esa cámara es parte del network. ¿Por qué? Porque normalmente esa cámara ustedes lo pueden ver por internet. Y si lo pueden ver por internet o por una aplicación, quiere decir que es parte del, ¿no? Parte del internet. Y para que sea parte del internet tiene que tener un MAC address. Su teléfono celular de ustedes, sus iPhones, sus Samsung que tienen tienen un MAC address también. Todos ellos tienen, sin un MAC address no estarían en internet, no funcionaría. La pregunta ahora es, ese MAC address, ¿quién lo hace? Pues el fabricante. El fabricante de los dispositivos ya le crea un MAC address. Ok, yo tengo mi computadora también aquí. Mi computadora tiene un MAC address. ¿No? Algunos tienen cámaras que están conectadas a sus computadoras y trabajan, esa cámara trabaja con el MAC address de su computadora. Pero también hay cámaras que tienen su propio MAC address, no necesitan computadora para poder comunicarse. ¿Ok? Entonces, bueno, y así hay muchos dispositivos, sus tablets, teléfonos, todos esos tienen MAC address, ¿no? Y el MAC address, afortunadamente, yo no necesito asignarle un MAC address a cada dispositivo, porque todos los dispositivos ya vienen con MAC address, afortunadamente. Ya vienen con MAC address. De hecho, miren, vamos a hacer un ejercicio aquí. Yo tengo aquí, me voy a meter a mi prompt, aquí está, miren. Quiero averiguar cuál es mi MAC address, ¿no? Bueno, voy a decir IP, PIC. Miren, aquí yo tengo, ¿dónde está mi MAC address? Aquí está, mira. Bueno, le llaman también physical address. Este es mi MAC address. Esto que está aquí. Este es mi MAC address. Ese es mi MAC address. ¿Ok? Entonces, todos los dispositivos tienen un MAC address. ¿Ok? Ahora, muchos dirán, bueno, pues hay millones de dispositivos en el mundo que tienen MAC address. ¿Todos deben tener? Sí, todos, absolutamente todos. Pero unos podrán decir, pero bueno, no ser estos numeritos que son el MAC address de cada dispositivo no se repetirá con otro y tendremos dos personas el mismo MAC address o dos, no personas, dispositivos. ¿Qué pasa si tenemos el mismo MAC address? Bueno, pues la idea es que este numerito no se va a repetir nunca en otro, porque está muy bien organizado, porque estos lo hacen los fabricantes le colocan el MAC address, pero los estándares están bien organizados de tal manera que a los fabricantes le dan cierta porción de números para que no se repitan. O sea, si un fabricante va a hacer, va a diseñar Network Interface Cards, esas interfaces que van a las computadoras, ahí está el MAC address, le asignan que él puede tener un bloque de ciertos MAC addresses y a otra organización le dan otro bloque, a otro fabricante otro bloque, a otro fabricante otro bloque, de tal manera que nunca se van a repetir, nunca se van a repetir, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo está compuesto el MAC address? Ustedes acaban de ver un MAC address, un número muy grande, pero ese número grande no está en el formato que nosotros utilizamos el día a día, que es el formato decimal. Ahora, le voy a decir una cosa. A estas alturas ustedes tienen que ver la manera cómo pueden aprender a convertir, si quieren. Yo ni siquiera, yo lo hago, pero me da hasta pereza hacerlo, ¿no? Prefiero usar en la computadora un convertidor y ya listo, ¿no? Pero miren, los MAC address, ¿no? Están, déjenme decir, bueno, aquí tengo un MAC address, miren, me voy a poner por acá. Este es un MAC address, miren, así está un MAC address. ¿Cuántos números tiene? Miren,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. ¿Ok? Bueno, esta es la representación. Ojo, vamos a empezar de aquí. El MAC address está compuesto de 48 bits. O sea, ¿qué es un bit? Un bit en binario, ¿eh? Un bit en binario, un número puede ser un 0 o un 1. Nada más, ahí se acabó. 0 y luego 1 y se acabó. ¿Qué pasa en el formato que nosotros conocemos y que utilizamos el día a día? Formato decimal. En el formato decimal podemos tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se acabó. Y a partir de ahí hay que combinar. El 11 ya son dos unos. El 12 es el 1 y el siguiente número más grande, el 2. El siguiente número es el mismo 1 y el siguiente más grande, el 3. Y así, 2 y así. Luego son 3 cifras, 4 cifras y así va agrandando. Es el sistema que nosotros conocemos y usamos a diario. Pero también existe el formato binario, donde solamente son ceros y unos. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados al sistema binario. No estamos acostumbrados. Pero el Ethernet, o sea, el MAC address de todas las computadoras, seguramente de su celular, y si que ustedes lo pueden ver en su celular, van a tener su MAC address, lo van a poder ver ahí. Y es un número de 48 bits. O sea, miren, acá hay 4 bits, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, total 48 bits. Este es el MAC address, un número de 48 bits. No sé, aquí pusimos puros unos, pero en realidad pueden ser 1, puede ser 0, 1, 0, no sé. Hay millones de combinaciones posibles aquí. Son 48 bits, que solamente pueden ser ceros y unos, nada más. Bueno, para facilitar todo esto, ese tremendo número de 48 bits se agrupó en bloques de 4, así los primeros 4, 4, 4, 4, 4, 4, así. De tal manera que estos 4 que están en formato binario se convirtió a un formato que tampoco es el decimal que nosotros conocemos, sino uno que es hexadecimal. O sea, este tiene una conversión en hexadecimal. Bueno, ¿cuál es el formato hexadecimal? Ya dijimos que en el formato binario comienzas en 0 y en 1 y se acabó. A partir de ahí a combinar. En el formato decimal comienzas en el 0, terminas en el 9 y se acabó. Y a partir de ahí a combinar. En el formato hexadecimal existe el 0, 1, 2, 3, 4 hasta 9. ¿Y después del 9 qué? Bueno, es hexadecimal, no es decimal. A partir del 9 sigue otro número más, el número A. O sea, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. 16. Del 0 al F. Son 16. A partir de ahí ya se acabó y tengo que combinar en el formato hexadecimal. Por eso ustedes vieron aquí este MAC address, letra C, ¿no? Aquí puede ser inclusive A, aquí puede ser B. Es un formato válido porque está en hexadecimal, ¿no? Entonces, el MAC address es de 48 bits. También lo podemos ver como 12, ¿no? Eh, 12 números convertidos en hexadecimal. O sea, este es un equivalente en hexadecimal, ¿no? Ahora, estos dos, estos primeros 4 genera un número en hexadecimal. Este de aquí también. Los dos, este número y este número, genera otro número, ¿no? Otro número, un bloque, como es aquí, miren, 0, 7. Este 0, 7, dan en cuenta que este es el 0 y este es el 7.
Este 7 es consecuencia de la conversión de todo esto. No exactamente, ¿no? 7, porque si por aquí está puros unos, ¿no? Depende de lo que sea aquí. Si lo convierto a hexadecimal, puedo sacar un número. Asumamos que es el 7. Aquí 0. 0 sería pues 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Pero puede ser otro número. Vamos a poner 3, 5 ya, ¿no? Y así. Entonces, la idea para organizar los MAC addresses es de esta manera, ¿no? Así. Este es un número, es un hexadecimal y este es otro hexadecimal, ¿no? Los dos, así. Y los separan así en bloques, así. Pero en el fondo, este es estos son 4 bits y esto es 4 bits, ¿ok? 4 bits. Aquí está, bien. Esto es 4 bits aquí y este es 4 bits. Y la unión de estos dos números, pues es un byte, ¿no? 4 bits, 8 bits es un byte, ¿no? Entonces, el MAC address está compuesto de 48 bits, que es lo mismo que decir 12 así, hexadecimales. Uno, que es la conversión de estos dos, ya no, ya lo hacemos, aquí lo estamos haciendo más fácil. En vez de decir 48 bits, simplemente 12 así. Y si lo quiero agrupar un poquito mejor, los primeros dos, pues que es un byte, ¿no? Que es esto, es un byte, un byte, un byte. Entonces, un MAC address es 6 bytes. Ahí está, 6 bytes. ¿Ok? Listo. Ya entendemos lo que es el MAC address, 6 bytes. Ahora, el estándar para la generación de los MAC address, porque recuerden, el MAC address ya viene impregnado en tu Network Interface Card, por ejemplo, en mi computadora. Mi computadora tiene un NIC, Network Interface Card, y ahí está impregnado el MAC address. Su teléfono celular también tiene impregnado ya el MAC address. Ustedes pueden averiguarlo si quieren. Se van a los settings ahí y van a ver su MAC address. Ahora, para la generación, para crear los MAC address, lo que hace el estándar internacional es que le asigna a los fabricantes lo que se llama el Organizational Unique Identifier. Por ejemplo, si yo soy un fabricante de MAC addresses en Europa, a mí me dan un número aquí, me dan un número, ¿no? Y este es, si todos mis NICs, mis millones de NICs que voy a construir, ¿no? A fabricar, todos ellos van a empezar con este número. No, no unos, ¿ah? Simplemente otros números, pero van a ser todos iguales. Lo que yo voy a variar son estos números. Estos números. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos nicks puedo generar yo? Una inmensa cantidad, porque tengo la combinación de todo lo que ustedes ven aquí. Miles, quizás millones. Con todas las combinaciones aquí tengo que hacer. Bueno, 1, 1, 1, 1, 1 puede ser. Un 0, 0, 0, 0, 0, 0 puede ser. Un 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 puede ser, pero millones de combinaciones. Entonces yo puedo crear millones de nicks aquí. Y mis nicks, el MAC address de mis nicks va a ser este número común más aquí que lo voy a individualizar por cada uno de ellos. Entonces voy a generar como base esto y todo lo demás aquí va cambiando para generar mis millones. Habrá otro fabricante que le asignan otro diferente OUI, Organizational Unique Identifier, y él también va a tener todas las combinaciones posibles para generar. Entonces, cuando uno tiene un MAC address, los primeros 3 bytes, o sea, estos 1 byte, 2 byte, 3 bytes, se refiere a un mismo fabricante. Y los demás es lo que el fabricante construyó para hacer sus millones de nicks, todas las combinaciones posibles. ¿Okay? Esa es la idea del MAC address.
¿Ok? Entonces ya entendemos lo que es el MAC address. Muy importante. Sin MAC address no hay comunicación. ¿Ok? Ahora, otra de las actividades importantes, ¿no? De Ethernet en el Data Link también es que el framing. ¿Y qué cosa es el framing? El framing es esto. Mire, vamos a regresar porque por eso puse esto aquí para ayudar un poquitito. Ya dijimos que el dato se genera aquí en esta capa de aplicación, ¿no? Y cada capa que va pasando, cada quien va empaquetando, o sea, encapsulando, o sea, añadiendo más información, ¿no? Hasta aquí, cuando llega, es un packet, ¿no? Y a partir de aquí, el, ¿no? Este layer lo vuelve a encapsular, o sea, le añade más información todavía, mucho más información. Ahora, ¿cómo se llama? Ahora se llama frame, es el framing, ¿no? Entonces, ese frame lo va a preparar para que ya se envíe, salga por el cable aquí y llegue al otro extremo, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, vamos por aquí, por aquí. Entonces, esto es lo que es un Ethernet frame, ¿no? Aquí dice, mira, Ethernet frames. The data link layer es responsable for combining bits and bytes y bytes into the frames, ¿no? Frames son usados a the data link layer para encapsular paquetes. Los paquetes que vienen de quién? De la capa 3, de la capa network. No, baja a la capa 2 de data link y el data link es el que convierte en frame. Y además los prepara para la transmisión a través del tipo de media. Ya la media no importa ya. ¿No? A nosotros ya no nos importa qué tipo va a ser, si es coaxial, si es fibra óptica, si es, puede ser también eh, RJ45, etcétera, ¿no? Ya no nos importa, ya está ahí, ¿no? Entonces, lo importante es que cree el frame. Y este es el frame, mírenme. Aquí este es el proceso de encapsulación. ¿Por qué? Porque este es el dato. Ahora, este en realidad que ustedes ven aquí es el dato, ¿no? Que recibe ¿de quién? Del network. Y es lo que va a enviar. Pero este network, él lo ve como dato, lo que recibió del network. Pero eso en realidad es un dato con mucha más información. ¿Por qué? Porque el network también lo recibió de transporte, ¿no? Y él lo recibió como dato y él le aumentó algo más, pero él lo ve como dato. Él lo ve como dato lo que recibió de transporte, pero transporte recibió el dato más lo que le añadió la capa de sesión. Y el sesión lo vio como para, él recibe el dato de presentación y le aumenta más. Todo eso para él es un dato, pero el dato realmente se genera aquí, ¿no? Entonces, seguramente cuando llegue al otro extremo, le van a tener que quitar mucha información hasta llegar al dato puro, porque cuando llegó hasta aquí es el dato más una cantidad inmensa de información. Todo son información de control para ver qué hacer con el dato. Entonces ahí está la idea, ¿no? Entonces la idea es que, pues en el data link, él recibe el dato, pero ya sabemos nosotros de antemano que ese dato está súper manipulado, o sea, con mucha información. Que le ha metido quién, le ha metido el network, le ha metido transporte, le ha metido sesión, le ha metido presentation, le ha metido application. Todos ellos le han metido datos de tal manera que él lo ve, pero él lo ve como dato, a él no le importa. A él no le importa lo que pasa arriba, solamente le importa lo que recibe y lo que recibe para él es un dato. Lo mismo para presentación, lo que recibe es el dato, pero él le aumenta más y le manda a él. Y él lo que recibe de él es un dato, no le importa lo demás, no le importa lo demás atrás. Y así, el data link también. ¿Ok? Y ahí está, este es un frame, miren, y este es el dato. Pero ese frame, esa encapsulación, hay que añadirle información para envío.
Todo el mundo, todas las capas le añaden información simplemente para poder identificar. Por ejemplo, este es un típico frame de Ethernet. ¿Qué es lo que contiene? Primero el dato. Aquí está el dato, ¿no? Ahora, el dato, recuerden que si ustedes van a mandar datos muy grandes, entonces se van a tener que crear muchos frames, ¿no? Muchos frames o también muchos datos. Porque no crea que toda la información va a estar en un frame, no. Se mandan millones de frames y los datos se particionan. Si yo quiero mandar un texto grandísimo, eso es el dato. Pero ese texto grandísimo no lo voy a poder mandar en un frame. Se van a mandar en miles de millones de frames. Y cada pedacito de frame trae una partecita del dato. Hasta puede ser una letra. Bueno, ese es el dato, mire. El frame que genera la capa 2 contiene el dato que lo recibe de la capa 3. También hay algo bien importante. Nos está diciendo a quién va a ir. ¿A quién va a ir? ¿A quién se le va a entregar ese dato? Y además, vamos a poner esto aquí. ¿A dónde va a ir? ¿Y quién es el que lo manda? ¿Quién es el que lo manda? Tú mismo, para que también le regresen a él, ¿no? Entonces dice, yo estoy mandando y esta es mi dirección. Y lo voy a mandar a esta dirección. Y además, aquí está el dato. Aquí está el dato inclusive con todas las encapsulaciones de las capas anteriores. O sea, de la capa 7, de la capa 6 a la capa 3. También lo que manda es una especie de que le llaman aquí preámbulo, que nos indica el comienzo del frame, ¿no? Eso también es parte del comienzo del frame. Estos funcionan juntos para indicar el comienzo del frame, ¿no? Aquí le decimos comenzamos el frame. Este es el destination, a quién va a ir. Y este es quién lo mando yo. Y aquí me va a decir qué tipo de protocolo. Básicamente, qué aplicación utilizar para abrir ese dato. Aquí está el dato mismo. Y aquí está lo que se llama un frame check CRC, que quiere decir básicamente es un algoritmo que cuando el frame se construye, este es un algoritmo que se ejecuta, ¿no? De tal manera que cuando todo este frame llegue al otro extremo, no, el otro extremo también ejecuta este algoritmo, también lo ejecuta. Y el resultado tiene que ser el mismo que el resultado que se encontró aquí, ¿no? En el otro extremo. Recuerden, aquí, cuando ya se construye el frame, se ejecuta el algoritmo. Frame check. Y obtiene un resultado. En el otro extremo, también se va a ejecutar ese algoritmo y el resultado tiene que ser el mismo. Y si es el mismo, quiere decir que el frame se recibió correctamente. Si el resultado no es el mismo, le va a decir al otro extremo, envíamelo de nuevo, porque no llegó bien. Y eso pasa muchas veces en los networks. Por eso hay veces hay network que no tiene calidad, muchos en los dispositivos, con todos los problemas que existen, están pasando muchas cosas y a lo mejor no llegó bien y lo tiene que repetir y por eso se hace lento muchas veces. Ustedes han experimentado algunas veces algún tipo de lentitud, pero mínimo, ¿no? Pequeñito, algún parpadeo que ha pasado por ahí. Esos son los milisegundos que quizás el frame no llegó bien y le pidió que lo regresara. O sea, que le mandara otra vez. Y obviamente siempre va a checar otra vez si el resultado del algoritmo es igual, entonces el frame, el Ethernet frame está bien. Entonces mándame el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso es lo que es un Ethernet frame, ¿no? Hay que más o menos tener en cuenta qué es lo que hay en un Ethernet frame, ¿no? Un preámbulo, el inicio, marca el inicio, destination address, source address, el tipo, protocolo, el dato en sí,
y el algoritmo para checar si todo está bien. ¿Ok? Bueno, Ethernet at the physical layer. ¿Ok? El Ethernet también lo vamos a ver un poquito y obviamente más adelante también en la parte de que es físico, ¿no? Físico. Bueno, miren, aquí está. No, aquí es el Ethernet frame. El Ethernet, no, el physical layer, cuando uno va a diseñar, ¿no? Un LAN, es muy importante que tú entiendas los tipos de Ethernet media disponibles para ti. Yo sé que en algún momento ustedes van a diseñar una red por más pequeña, mediana, lo que sea, ¿no? Pero es importante también, como ya les dije anteriormente, existe Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. En un mundo ideal, seguramente sería grandioso, como dice aquí, correr Gigabit Ethernet en cada computadora que tienes en tu local area network. Y probablemente 10 gigabits, que es bastante, entre switches, porque ahí también hay congestión. Claro, y dice aquí, claro, pero necesitas identificar tu necesidad, ¿no? Para poder establecer y justificar el costo de ese network. Si quieres un network de alta velocidad. De hecho, hoy en día ustedes pueden tener network de alta velocidad en su casa. Lo primero que tienen que hacer es su Internet Service Provider si les ofrece Gigabit Ethernet. Si les ofrece Gigabit Ethernet, bueno, ahí está. Pero también tienen que cerciorarse que todos los Network Interface Cards en sus computadoras y sus celulares averigüen también eso, que sea capaz de soportar Gigabit Ethernet, o sea, alta velocidad. No todos son capaces. Todavía en Latinoamérica existen computadoras con Network Interface Card que solamente aguanta 100 megabits como máxima velocidad. Pero hoy el 100 megabits ya está como yéndose a otro plano ya, ¿no? Hoy en día es gigabit Ethernet. Y más aún, 10 gigabit Ethernet. Haz de cuenta que este es gigabit es 1 millón. No, 1 millón no, 1000, perdón. 1000, 1000 megabits. Es lo mismo que 1 millón de bits, pero vamos a ver megabits. 1000 megabits, no 1 millón de megabits, no, 1000 megabits. Y 10.000 megabits. Esos son velocidades serias. Por ejemplo, hoy en día, vamos a no exagerar, vamos a poner normal. En una casa hoy en día, como están las cosas, yo recomiendo no menos de 300 megabits. No menos de 300 megabits. Ahora, también siendo sinceros, muy pocos tienen 1000 megabits en casa. O sea, 1000 megabits es 1 gigabit. O sea, esto. No todos tienen 1000, inclusive aquí en Estados Unidos, ¿no? Yo he visto networks que están el promedio 300 megabits, no 1000, 300 nada más. Pero bueno, ahora, cuando ustedes vayan a diseñar un network, digamos de alta velocidad, también es importante que ustedes entiendan el cableado, entiendan el tipo de cable, bueno, el tipo de cable que van a utilizar y los anchos de bandas. Hay que entender lo que es velocidad y ancho de banda. Es muy importante que lo entiendan, ¿no? Miren, haciendo un poquito de historia, como dice aquí, historia de los Ethernet cables, todas las categorías que existen. 1983, mire, hace cuánto tiempo, ¿no? Vamos a poner aquí. Pink. Ok. 1983 salió el cable de categoría 1. Categoría 1. Que corría a 1 megabit. Hoy en día, ¿qué pasa? Nos reímos de 1 megabit, ¿no?
¿Qué vamos a hacer con un megabit? A una frecuencia de 400 kilohertz, que quiere decir, esto es el ancho de banda. Mientras el ancho de banda sea más grande, es más confiable la velocidad. La velocidad es más importante, pero también esta es la confiabilidad. Hay más posibilidades, probablemente más dispositivos que aguanten, ¿no? Esto es lo bueno. Esto es como el carril, la capacidad, ¿no? Pero esta es la velocidad actual. Pero un megabit, hoy en día, sinceramente, un megabit no haces nada. Un megabit por segundo, no haces nada. 1983. 1987, miren cuántos años atrás, apareció el cable categoría 2, que corría a 4 megabits. Hoy en día, nada haces con 4 megabits. Y el ancho de banda ya no estaba en kilohertz, sino en megahertz. 4 megahertz. Es un ancho de banda un poquito más grande. Porque por el ancho de banda es por donde circulan la frecuencia, ¿no?, de transmisión. Por eso mismo ese es ancho de banda. Mientras más grande la frecuencia, tiene un carril más grande para pasar esos megabits, ¿no? Pero bueno, categoría 2 en 1987, ¿no? Corría a 4 megabits. Nada. En ese momento, sí. Yo me acuerdo en ese momento, sí. Pero hoy en día, pensándolo como hoy, esto no pasa nada, ¿no? Miren, en 1991 ya comienzan con 10 megabits, el cable categoría 3. En ese momento, muy interesante. Hoy en día, cómo ves 10 megabits? Nada. Una locura, 10 megabits. Y bueno, el ancho de banda volvió a mejorar, 16 megahertz. Pero ya estás en 10, ¿no? Luego vino en 1993, ¿no? Reciente, bueno, ni tan reciente, 93. Vino el cable categoría 4, 16 megabits. Mejoró un poquitito y también mejoró el ancho de banda. Sigue mejorando el ancho de banda. Para el momento, bueno, estuvo bien. La decencia comienza aquí en categoría 5. Hoy en día, como lo vemos, ¿no? Hoy estamos en 2025. O sea, 20 años después. No, 30 años después. No, no 20, 30. Bueno, hace 30 años salió categoría 5. El cable categoría 5, este cable que ustedes ven aquí, que corría a 100 megabits. Aquí, ya hoy en día, 30 años después, todavía hay muchos que están con sus 100 megabits. Más del 50% están trabajando en 100 megabits, ¿no? Y miren, la frecuencia también aumentó bastante. El salto fue importante, ¿eh? Miren, de categoría 4 categoría 5 de 16 a 100 y de 20 megahertz a 100 megahertz, 1995. Probablemente ahí comienza la decencia, ¿no? Tuvieron que pasar como 6 años para que aparezca este cable, categoría 5E. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Hoy en día ustedes van a diseñar un network, olvídense todo lo de acá. Ya no. De hecho, solamente en caso de emergencia, ya que no haya o cosas por el estilo. Pero si van a utilizar cables, ya no usen categoría 5, usen categoría 5E. Porque el 5E corre a 1 gigabit por segundo, o sea, 1000 megabits. Mientras categoría 5, 100. 100 versus 1000. 100 versus 1000. 1000 megabits, que es equivalente a 1 gigabit. Y corre también a la misma frecuencia. O sea, el cambio solamente fue en la velocidad. Gigabits por segundo. El cable 5E. Entonces, un cable 5E hoy en día ha de ser mucho más usado que cualquier otro cable.
De hecho, si ustedes quieren utilizar cables 5E y agarrar velocidades de 1 gigabit por segundo, tienen que cerciorarse que su compañía les está ofreciendo 1 gigabit por segundo también. Y además, ustedes cumplir con esa velocidad. ¿Por qué? Usar el cable adecuado. Utilizar el NIC, Network Interface Card adecuado, porque recuerden, si su computadora es muy antigua, es muy probable que tenga una Network Interface Card que corre a un máximo de 100 megabits. Si uno de los elementos de su network corre a 100, tú vas a correr a 100. Aunque tengas cable categoría 5E, aunque tu Internet Service Provider te ofrezca 1000 megabits, si tu Network Interface Card no aguanta y solamente no puede aguantar 100 megabits por segundo, vas a trabajar a 100 megabits por segundo. Por eso todos tienen que cumplir. De hecho, tu modem, tu wireless, tiene que tener también la capacidad de aguantar 1000 megabits. Ahora, si ustedes van a comprar un modem, los modems tienen también un estándar. El estándar, vamos a ponerlo por aquí, a ver. El estándar de los modem, pues el DOCSIS, ¿no? Ustedes lo conocen, el DOCSIS. ¿No? Bueno, pues existe DOCSIS, vamos a ponerlo por aquí. Existe el DOCSIS 3.0, ¿no? Que te aguanta, me parece que te aguanta un poquito más de 100, no estoy tan seguro, pero también existe el 3.1. El 3.1 sí te aguanta el 1000 megabits. El 3.0 te aguanta hasta 300 megabits por segundo. El modem, estamos hablando del modem aquí. No del cable, ni de tu Network Interface Card, ni no Internet Service Provider. Todos tienen que cumplir. Y la velocidad que vas a correr es al elemento de más baja velocidad que tienes. Por lo tanto, es bueno que todos tus elementos corran a un gigabit, ¿no? Bueno, si tú tienes tu modem, trata de tener un modem DOCSIS 3.1, porque 3.1 sí te va a garantizar el 1000 megabits. Y el 3.0, creo yo que es 300 megabits por segundo. Buena velocidad también, ¿ah? O sea, 300 todavía entras en el campo de la decencia, todavía se puede trabajar. 3.0. Si tienes un modo de 3.0, todavía sirve. Va a servir por unos cuantos años más todavía. Porque estamos hablando de velocidades de 300, que todavía es muy buena hoy en día, ¿no? Pero si puedes 3.1, mejor. Porque aquí agarras ya 1 gigabit por segundo. Ahora ya salió también, por ahí sé que ya salió el 4.0. Ya supe que salió también esto. Esto debe ser de 10.000 megabits por segundo en adelante, ¿no? Pero bueno, ahorita no es necesario esto. 3.1, ¿ok? Si tú tienes tu network, si miren, a grandes rasgos, tu compañía de internet te ofrece 1 gigabit, o sea, que es lo mismo 1000 megabits, cerciórate que tu modem sea DOCSIS 3.1. Si es 3.0, ya no vas a correr los 1000 megabits. Tiene que ser 3.0, 3.1, perdón. 3.0 no, 3.1. Además, tienes que cerciorarte que tu Network Interface Card también aguanten 1000 megabits por segundo. Y además, tienes que usar el cable correcto. ¿Qué tal si tienes todos y usas este cable? Adiós, se acabó todo. Este cable dañó, porque corre solamente a 100 megabits. Tienes que usar este cable. Ok, ahora hay más también aquí. Tienes un cable de categoría 6 que también corre a 1 gigabit por segundo, o sea, 1000 megabits por segundo, pero tiene un ancho de banda más grande, o sea, es más confiable, ¿no? Que el categoría 5. Mejor ancho de banda, 250 MHz. Eso salió en 2002. Luego salió categoría 6A. Miren a qué velocidad corre categoría 6A. Si tienes alta demanda de velocidad, utiliza 6A, que corre a 10 gigabits por segundo con un ancho de banda de 500 MHz, que es bastante.
pero tendrás que usar probablemente, comprar un modem DOCSIS 4.0 y probablemente ver si es que tu compañía de internet te ofrece 10 gigabits por segundo, o sea, 10.000 megabits por segundo, cosa que también es muy difícil. No todas te ofrecen esa velocidad. Así que todavía, por eso, de aquí en adelante todavía es para ilusionarse, pero ya existe, ¿eh? Categoría 6A, mire, categoría 7, 10 gigabits con más ancho de banda. Categoría 7A, continuamos con los 10 gigabits, pero con más ancho de banda. Ya salió categoría 8.1, 25 gigabits, combinen la cantidad de ancho de banda. Y si quieren categoría 8.2, 40 gigabits. Este cable está disponible, sí, pero lo que no está disponible es probablemente las Network Interface Card, probablemente las nuevecitas. Habrá unas por ahí que corran a 40 gigabits por segundo. Sí hay. Pero lo que es, y bueno, puedes tener el cable, categoría 8.2, puedes tener el Network Interface Card, ¿no? Que te aguante 40 gigabits por segundo. Puedes tener un DOCSIS 4.0 que me parece aguanta los 40 gigabits. Hasta ahí vamos bien. Pero no creo que haya Internet Service Provider que te ofrezca a buen precio 40 gigabits por segundo. Ahora, yo he visto muchos que, por ejemplo, esta es una experiencia que yo he visto en mucha gente, ¿no? Que se va a su compañía de Internet y le pide un gigabit, ¿no? Un gigabit le pide, perdón, acá. A su compañía de Internet le pide, paga por un gigabit, o sea, 1000 megabits. Un gigabit, que es lo mismo. Paga por eso. Pero en su casa tiene computadoras antigüitas que tienen Network Interface Card de 100 megabits. Usan cable categoría 5. Su modem es DOCSIS 3.0. ¿A qué velocidad está corriendo? A 100, que es la más baja. Porque tiene un cable que no aguanta más de 100. Y además que su Network Interface Card tampoco va a aguantar más de 100. Él está corriendo a 100. Por más maravillas que haga, él va a correr a 100. Pero está pagando 1000. Entonces, también hay que ser un poquito lógicos en ese sentido, ¿no? Bueno, esa es la historia de los Ethernet, de los cables, ¿no? Bueno, y también existe algo importante que podamos hablar aquí es en cuanto a Ethernet cabling. Tienes que saber que existen en los cables, tienes que saber que existen cables straight through, cables crossover y cables rolled cable. Tres tipos de cables existen. Ahora, ¿qué cosa es un straight through? Eso que ustedes ven aquí. Un cable straight through. Un cable straight through es el tradicional cable que viene como cruzado de tal manera de que sirve para conectar un host, que somos nosotros, nuestra computadora, a un switch. Nosotros, nuestra computadora se conecta a un switch, ¿no? A través de la pared, del outlet de la pared, se va al switch. Ese tipo de cable sirve, el cable tipo straight through sirve para que tú conectes un host, conectes hacia el switch y también conectes un router hacia el switch. Y este es el cable straight through, ¿no? Este es un lado del cable y este es el otro lado del cable. Y estos son, ¿no? Los pins. Estos son, así está el código de colores, ¿no? No, ese es el straight through. ¿Ok? Si se dan cuenta, dónde va el uno, dónde va el 2, dónde va el 3, dónde va el 4, etcétera, etcétera. Y ahí está. ¿Ok? Ahí está. Ese es el cable straight through. Si se dan cuenta, en los dos extremos está lo mismo, ¿no? En los dos extremos. El side 1 y el side 2. Pero el orden ahí está. Aquí lo tienen el orden. ¿Ok? Bueno. Es un cable straight through. Aquí está inclusive el orden, ¿no? Para si quieren fabricarlo manuales, lo pueden hacer. Pueden cortar sus cables, comprar estas cabecitas y crear sus propios cables. Pero también existe el cable crossover.
que sirve para conectar un switch con otro switch, conectar un host a otro host, conectar un router a otro router y conectar un router a un host. Eso lo hace solamente con un cable crossover. Si tienes la necesidad de conectar dos switches, tienes que utilizar cable crossover. Si tienes la necesidad de conectarte dos computadoras, dos hosts, tienes que usar clase cable crossover, no este tipo de cable straight through. Porque el crossover, si se dan cuenta, miren, este es un lado y este es otro lado. Y no necesariamente son iguales, están como cruzados. Miren, aquí está este tipo, miren, este tipo de cable y no está aquí. Aquí está el verde, aquí está el anaranjadito, aquí está el anaranjado total, no el rayadito, el anaranjado total, y aquí está el verde. Aquí está el verde como así y aquí también está el anaranjadito. Está medio cruzado, están cruzados. Por eso es crossover y sirve para este tipo de conexiones. Switch to switch, host to host, router to router y router to host. Eso se llama cable crossover. Y aquí está el código de colores. Cómo crear tu propio cable crossover. Así que cualquier cable no va con cualquier cable. Si ustedes van a utilizar, van a conectar su computadora al network, ¿qué cosa es eso? Es host to switch. ¿Y qué cable necesitas? El straight through, ¿no? Cuando uno compra los cables, pues simplemente dice quiero un straight through o quiero un crossover. Ahora, también hay algo bien importante, que ya los dispositivos modernos detectan, ¿no? Te puedes equivocar, pero ellos le cambian la inversa. O sea, ya inclusive ya ni siquiera necesitas probablemente el straight through o crossover porque el mismo dispositivo, si ve que no es el cable correcto, se asimila. Pero bueno, vamos a pensar que no. Bueno, ahí está. Y también existe otro tipo de cable que se llama roll cable, que existe o sirve para conectar un host a una conexión EIA cable serial 232E. Esto sirve básicamente para conectarse, digamos, a un router, a un switch a través de un puerto que le llaman consola para configurar el switch. O sea, tú vas a tener un switch. Si quieres conectarte a ese switch eh, para configurarlo por primera vez, porque uno dice, bueno, me puedo conectar por network. Sí, pero tienes que configurar para que se pueda conectar por network. ¿Y cómo lo vas a configurar si no tienes acceso? Bueno, pues el acceso se lo puedes dar a través del cable consola. Y el cable consola, la opción es a través de un roll cable, ¿no? Que te permite conectar un host a un puerto serial. Básicamente este cable que ustedes ven aquí, ¿no? Este es el consola que va al router y este es el cable serial. Y hay que utilizar un emulador, ¿ok? Usar un emulador. Bueno, esto es básicamente, para eso sirve nada más el roll cable, ¿no? Eso es básicamente lo que es ese tipo de cable. Ahora también existe, pues ya que estamos hablando de los cables, también hay cosas importantes respecto aquí a los cables. Es que también la distancia es importante, ¿no? En la mayoría de los casos, antes que exista distorsión de señal, son más o menos 100 metros. O sea, tú puedes conectar tu computadora de aquí hasta el switch hasta 100 metros antes que la señal se empiece a distorsionar. Pero 100 metros eso es bastante, ¿no? Es grandísimo, nadie usa 100 metros, pero bueno, es bien largo. También existen repetidores para eso, ¿no? También existe lo que es fibra óptica, otro tipo de cable importantísimo, la fibra óptica. Es para transmisiones súper rápidas, ¿no? Hecha de fibra de vidrio, ¿no? O inclusive plástico, fibras de plástico también, bien delgaditas. Y funciona como un medio para transmitir ondas de luz. Y ahí va la información, ¿ok?
Y una de las ventajas también es que la señal no se distorsiona hasta distancias más de 100 metros, ¿no? Hasta de kilómetros. Miren la diferencia. El inconveniente que tienes con un cable de estos que tenemos aquí es que después de 100 metros se distorsiona. Hay atenuación, pero en el caso de la fibra óptica no. Esa es una pequeña ventaja. Y la otra ventaja es alta velocidad y niveles de interferencia mínimos. Es muy popular también y es un poquito costoso todavía, ¿eh? Pero de todas maneras se está haciendo popular en redes de área local, especialmente por las altas velocidades, ¿no? Especialmente para esto de lo que es precisamente lo alta definición, 4K, sonidos estéreos, multimedia, todo eso requiere alto ancho de banda y alta velocidad. Entonces, aquí está precisamente lo que ustedes van a ver aquí, ¿no? Con fibra óptica, ¿no? Y otra cosa bien importante, es inmune a lo que es la interferencia de otros transmisores que comúnmente se llama crosstalk, ¿no? Eso es lo importante de la fibra óptica. La fibra óptica que básicamente está compuesto de un core, esto que ustedes ven aquí es un core, es un pequeño, hagan de cuenta, un cablecito delgadito, ¿no? Donde transmiten las señales de onda de luz, ¿no? Y esa es la parte más importante. Tienes un cladding que recubre al core que está transmitiendo la señal aquí, está transmitiendo los datos aquí, que es delgadito. El cladding lo que hace es precisamente evitar que esa transmisión tenga, es como un protector que tenga algún tipo de distorsión. O sea, garantiza que el cable, que bueno, la transmisión vaya rápido y nítido. De por sí solo va, pero el cladding apoya esto, porque lo tiene en recubierta para que la señal no sufra ningún tipo de atenuación por nada del mundo. Perdón, crosstalk, interferencia, nada por el estilo. Y después tienes un coaring que básicamente lo que hace es recubrir una protección más. Y una extra protección. Y después viene también otro más que ya es para manipular el cable, ¿no? Una cuarta, un layer más, una capa más. Ese es ya para manipular un plástico que le ponen encima, etcétera, ¿no? Pero esa es la fibra óptica. La fibra óptica en sus características, ¿no? Manda señales en forma de pulsos, pulsos de luz, ¿no? Que es muy importante, a una velocidad impresionante, cero, prácticamente cero interferencias. Porque ustedes saben, la interferencia existe cuando dos señales se están transmitiendo y si están ellos cercas. Por ejemplo, miren, yo tengo aquí un cable que está transmitiendo y tengo aquí un vecino, otro cable que está transmitiendo. Eso de aquí, cuando está transmitiendo, le genera interferencia al otro. Y este que está transmitiendo también le genera interferencia al otro. Se generan entre ambos interferencias, ¿sí? Es como estar en un cuarto y yo estoy hablando contigo y todas las personas alrededor también están hablando. Entonces está generando un ruido, una interferencia. Lo mismo pasa en los cables también. Pero en el cable de fibra óptica es casi inmune al crosstalk. Esto es lo que se llama crosstalk. Crosstalk es precisamente la interferencia del cable adyacente, ¿no? Del cable adyacente que también está transmitiendo, le está generando una molestia a él y él una molestia a él. Crosstalk. Y esto es casi imposible en la fibra óptica. Además, la alta velocidad y además distancias grandísimas antes de que la señal se deteriore, porque la señal se deteriora con la distancia. En los cables que ya vimos anteriormente, en los cables que vimos de internet, pues son 100 metros y aquí no, ¿no? Aquí son kilómetros. Bueno, la fibra óptica trabaja de dos maneras, miren.
una manera que se llama multimode, que es esto que ustedes ven aquí, así de esta manera, dentro de la, ¿no? de la pequeña membrana, esta fibra de vidrio, se genera de esta manera, se van ¿no? los pulsos de luz, de esta manera, generado por un diodo, un LED aquí. Ese es el multimode. Así está transmitiendo la señal, ¿no? Puede transmitir, digamos, más señal, porque aparte es más grueso, un poquito más de diámetro que el single mode. Este es el single mode, ¿no? También. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vas a transmitir más información, porque ustedes lo están viendo. Pero aquí la señal va a tener recorridos de más distancia. Es más veloz, ¿no? Y aquí pues transmite un poquito más de datos, ¿no? Pero más popular pudiera ser el single mode, más popular. Rapidísimo, efectivo y no tiene problemas con el, ¿no? Con el quizás la distancia. Pero en el caso del multimode, que donde esto es más, tiene más diámetro, ¿no? El core, que se llama, es esto que ustedes ven aquí, el core, es un poquito más grande, pero la transmisión va de esta manera. Va, choca, regresa y así va. Pero manda bastante información. Pero también tiene un poquito a la degradación, un poquito, la distancia es un poquito menos en cuanto al single mode. Ok, entonces lo que son los dos métodos de, básicamente de fibra óptica, ustedes van a tener multimode y single mode. Y miren, cuando ustedes ven un cable de single mode y multimode, no van a poder diferenciarlo, porque es tan pequeñito esto, no van a ver la diferencia. Simplemente la diferencia está aquí, el color. Multimode es típicamente que está cubierto con un orange o aqua jacket. Esto, miren. Y el single mode está cubierto con un yellow, amarillo. Así que amarillo, single mode, orange, multimode. Ahí están ambos, ¿no? Lo demás se parecen bastante, ¿no? Muchísimo se parece. Pero bueno, eso es fibra óptica. Ahora, también vamos a tener más adelante una clase un poquito más expandiendo lo que es fibra óptica. Aquí nada más la idea es una pasadita, saber que existe la fibra óptica entre sus principales características, no alta velocidad, casi inmune a interferencias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está, multimode y single mode. Bueno, y por último vamos a hablar de este tema también que es importante, que es Power over Ethernet, que es un estándar definido en el 802.3 AF y 802.3 AT. Esos 802 que ustedes ven son los estándares, ¿no? Que el departamento de IEEE crea para estandarizar ¿no? Todo lo que es Ethernet. Y dentro del estándar 802.3 van a encontrar toda la estandarización del Power over Ethernet. ¿Qué quiere decir básicamente lo siguiente? Mire, vamos a dar un ejemplo por aquí. Lo que es Power over Ethernet es lo siguiente. Mire, vamos a suponer que ustedes tienen, por ejemplo, no vean eso todavía. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a pararlo aquí. Vamos a suponer que ustedes tienen, por ejemplo, aquí en su casa, ¿no? Un wireless aquí. Ustedes llegan a su casa y aquí tienen su celular. ¿Qué hacen con su celular? Agarran ustedes, se conectan al wireless y se ponen a trabajar con la comodidad. Es wireless, no hay problema. Pero su teléfono tiene que tener power, ¿no? Sin power no funciona. Este también tiene que tener power. Todos los dispositivos. Miren, aquí tengo otro, por ejemplo. Aquí tengo otro celular. Acá tengo una laptop. Aquí tengo una tablet. Todos estos dispositivos. Acá otro celular. Todos estos dispositivos se conectan aquí. No hay problema. Wireless si quieren.
o cableado si quieren, cualquier cosa, pero se conectan. Pero lo importante es que, vamos a conectarlos todos, ¿no? Todos se conectan. Algunos wireless y otros cable. Lo importante saber también es que todos los dispositivos necesitan power. Power. Por ejemplo, mi wireless está conectado al outlet, ¿no? Al enchufe aquí, al outlet. Ahí le da la alimentación aquí. Power. ¿Mi celular tiene power? Sí. Tiene una batería. Esa batería que se carga probablemente todos los días. Y ahí está, ya tiene power. Lo mismo Mi laptop también tiene batería. La batería que se carga probablemente cada 2, 3 días. Pero ahí está, tiene power. Mi computadora tiene power constante, no tiene batería, pero tiene una conexión constante a la electricidad. Entonces, todos los dispositivos deben tener power. Ahora yo les pregunto aquí, miren, ¿qué tal? Un ejemplo aquí. ¿Qué tal si ustedes les toca diseñar un sistema de wireless? Vamos a poner por aquí, un sistema de wireless en una tienda grande. Así. Ustedes dicen, bueno, les ofrecen este trabajito. Tengo una tienda grande aquí. Yo quiero que instalen wireless en toda la tienda. Entonces es obvio que si yo instalo en el techo aquí un access point, no le va a abastecer al que está por aquí, al que está por aquí. A lo mejor la tienda es bien grande. Entonces este access point solamente va a abastecer a los que están por aquí cerquita nomás. Aquí. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Se instalan arreglos de access points. Otro access point aquí, otro access point aquí. Ustedes ya van a calcular ahí, ¿no? Eso obviamente vamos a tener que hacer pues curso de esos porque es parte del CCNA también, cómo configurar esto. Es muy interesantísimo. Bueno, entonces ustedes crean su arreglo de access points, ¿no? Ahí está. Vamos a poner aquí muchísimos access points. Ahí está. Ustedes dicen, bueno, ya lo diseñé y todo, esos access points, todititos los access points van a abastecer a toda la tienda, a toda la gente que va a la tienda, ¿no? Ya está bien, las personas que están caminando por aquí van a agarrar de aquí y cuando caminan por aquí agarran de aquí automáticamente porque así se diseña. Todos van a tener el mismo nombre, ¿ok? Todos van a, para que el usuario, imagínense, si tuviera diferente nombre, tendría que cuando camina por aquí, pierde la conexión aquí porque está muy lejos y tiene que otra vez identificarse aquí, conectarse aquí manualmente. No, no es una locura, ¿no? Entonces, para eso se ponen todos el mismo nombre, ¿no? Y todos el mismo password. Y todos en diferentes, bueno, en diferentes, algo importante que hay que ver, la diferente frecuencia para que no se traslapen. De todas maneras que el usuario al caminar por aquí, por aquí, por allá, agarra de uno, camina por acá, agarra del otro, camina por acá, agarra del otro, y así está, ¿no? Pero ustedes tienen que colocar todos estos, hacer este arreglo. Ahora, ahí viene lo bueno. Esto normalmente se instala en los techos, ¿no? Ya, en los techos. Ahorita, ustedes no ven el techo, pero dentro del techo están todos los access points. Pero los access points que necesitan power, primero. Segundo, necesitan una IP address. O sea, ellos tienen MAC address también. Necesitan una IP address. ¿Qué quiere decir eso? Que todos ellos necesitan conectarse a un switch, ¿no? Y después a través del switch se conectan al router, de tal manera de que adquieran una IP address para poder ser válidos y poder y autenticar a los usuarios para que se puedan meter al Internet. Todos ellos deben estar conectados aquí al switch. ¿Cómo se pueden conectar? Se podrían conectar por wireless, pero el que está aquí no se va a poder conectar al wireless, está muy lejos. El que está aquí, no sé si también está tan cerca aquí, pero el wireless tampoco alcanza, los wireless tampoco alcanzan una distancia tremenda, ¿no? Entonces ahí viene lo complicado, dice, yo lo quiero conectar por wireless aquí al switch, no se puede, muy lejos. Normalmente se conectan cable, por cable. O sea, hay un cableado en el techo de tal manera que permita a todos estos access points conectarse al switch
para que cada quien adquiera su IP address y sea parte del arreglo de wireless, ¿no? Y ya, bueno, todos se conectan. ¿Ok? Todos se conectan. Bueno, ahora viene lo bueno. ¿Cómo le voy a dar power a cada uno de ellos? ¿Cómo le voy a dar power? Tendría que colocar yo un outlet aquí para que digamos, como dicen, se enchufe. Así. Un outlet aquí para que se conecte este. Un power aquí para que se conecte este. Un power aquí. Imagínense cuántos power eléctricos voy a tener que instalar. Y lo peor de todo, en un lugar bien complicado que es en el techo. Muy complicado, ¿no? Una locura eso. Bueno, pues para eso existe lo que es la tecnología de Power over Ethernet, que quiere decir que cuando ese dispositivo se conecta por el cable de network, Ethernet cable, se conecta al switch, este switch, además que le va a proveer la conexión, digamos, provección aparte del arreglo de access points, le va a proveer la electricidad por el mismo cable. Y este no va a necesitar electricidad, conectarse a un power. ¿Por qué? Porque al conectarse al network, este switch le va a dar electricidad también. Quizás póngale 5 volts que necesita. Este se lo va a dar. El switch se lo puede dar a todos. Eso es lo que se llama Power over Ethernet. O sea, le das la alimentación a través del cable de Ethernet. Pero para eso necesitas tener un switch que tenga esa capacidad. No cualquier switch tiene la capacidad de dar power a los dispositivos. No todos. Por eso mismo, si vas a escoger un switch cuando diseñes un network, vas a tener que investigar si ese switch tiene la capacidad de power over Ethernet. Dar, aparte de la conexión, ¿no? A la conexión para la configuración, necesitas también eh, alimentación, o sea, power. Y el switch se lo puede dar siempre y cuando el switch sea un switch con Power over Ethernet, con la capacidad de Power over Ethernet. Y aquí lo vemos, miren, esto es un ejemplo. No, acá está Internet, acá está el Power over Ethernet Switch. O sea que él se conecta a un Wireless Access Points a través de un cable. ¿Qué cable? Cualquiera de estos. Cualquiera de estos. Digamos categoría 5E. Pero estamos hablando que este switch tiene Power over Ethernet. O sea que aparte que se conecta con el Wireless Access Point, le está dando la electricidad, como ustedes lo pueden ver aquí. Puedes tener también un micrófono que necesite power, ¿no? Y el power, el switch, aparte de que lo conecta para que sea parte del network, también le da electricidad. Cualquier dispositivo industrial también se va a conectar al switch y además va a puede recibir alimentación, al igual que una IP phone. Esta es una de las aplicaciones más inminentes del Power over Ethernet. A mí me tocó diseñar una vez uno de estos, ¿no? IP phone. Bueno, este es un teléfono, pero un teléfono no que la voz se va a través de satélite, a través de un central office, no, es a través de internet. Los fonemas se convierten en bits, lo que tú hablas se convierte en bits a través del cable, pero este IP phone necesita power, electricidad. ¿Quién se lo da? El switch que tiene la capacidad Power over Ethernet, al igual de una IP, una cámara IP. Una cámara IP es una cámara que no necesita de una computadora para trabajar. Simplemente puede adquirir su IP address. ¿Por qué? Porque tiene un NIC, Network Interface Card. Este tiene un Network Interface Card. Este tiene Network Interface Card. Tiene Network Interface Card y tiene Network Interface Card. Todos tienen Network Interface Card. Tienen un MAC address y necesitan alimentación. ¿Quién se las da? El switch con capacidad de Power over Ethernet. ¿Ok? Eso también es muy bueno, buenísimo. Es una tecnología buenísima
trabajar un poquito aquí, ¿no? En estos dispositivos. Así que bueno, nos tiramos, ay caramba, 2 horas. Bueno, pues aquí le paramos, continuamos con otro video más en unos cuantos días, no sé, dentro de 3, 4 días más vamos a hacer otro video más. Y bueno, pues por ahora, gracias a todos, pásenla bien, cualquier preguntita que tengan la pueden hacer aquí en este video, ya saben. Y bueno, no olviden de suscribirse al canal y compartir a sus amistades, ¿ok? Gracias, nos estamos viendo, hasta luego.